la bienvenida. También ya se encuentra desde México Ricardo Holmes, a quien le saludamos y le damos el paso a nuestro compañero Washington en Estudios Centrales. Adelante, Washington. Gracias. Dentro de esta quinta cumbre online iberoamericana David Ross de Marketing y Comunicación Política, es el momento para México. Él es Ricardo Holmes. Señoras y señores, conozcamos un poco más de él. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Es editorialista del periódico El Universal, uno de los más influyentes de México, el más antiguo e importante de ese país. En el norte del continente, versión electrónica e impresa, publica todos los sábados. Comentarista de los noticieros de las televisoras ADN 40 de Televisión Azteca y Televisa Sureste, que cubre desde Veracruz hasta Quintana Roo. Autor de 25 libros publicados por el Grupo Editorial Planeta, Penguin Random House, McGraw-Hill, Ediciones Urano, Editorial Porrúa, entre otras. Conferencista, consultor y autor. Ha hecho grandes redes sociales y también especializados en el tema del liderazgo público. Señoras y señores, desde México, Ricardo Holmes. Señoras y señores, esta charla, esta ponencia es Identidad, Posicionamiento y Liderazgo Político. Buenos días, bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buen día, Washington. Pues es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Y pues aquí quisiera primeramente felicitarte, René, Washington, Giovanni, David, todos los que han estado involucrados en la organización de esta cumbre que seguramente va a dejar un gran legado para el medio político. Pues bien, quisiera iniciar con el tema de identidad, posicionamiento y liderazgo político. No sé si Giovanni ya me pudiera indicar si estoy en pantalla. Ya estás. Ya estoy, bien, perfecto. Aquí el tema es que la parte de la identidad quizá no ha sido lo suficientemente reconocida en las campañas políticas. Por tanto, debiéramos tratar de encontrar cómo generar liderazgo a través de ello. Vemos también que, perdón, estoy tratando. Bien, aquí hablamos, iniciando el tema, sobre lo que está sucediendo en el mundo. Vemos una crisis de liderazgos sociales y políticos tradicionales. Y esto nos debe llevar a una reflexión. No es un tema de un solo país. Lo que podemos decir es que este tema de la crisis lo hemos reflejado continuamente. Algo está sucediendo que todavía no hemos logrado siquiera, interpretar correctamente. Y es que algo ha sucedido. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y quizá eso sea el tema que nos debiera llevar a la reflexión. ¿Qué ha sido diferente? ¿Qué es hoy una condicionante que nos lleva a cambiar nuestra forma de identificar incluso el manejo de la política? Y esto es el tema que nos debe preocupar, porque seguimos todavía la mayoría de las campañas manejándolas en un ámbito tradicional que realmente ya no corresponde a las expectativas de la gente. Los cambios yo los atribuyo a la tecnología y a la globalización. Y es que podemos encontrar que se ha cambiado incluso el estilo de vida, se ha cambiado las expectativas de la gente, han cambiado los valores mismos. O sea, ya toda la población está conectada en las redes sociales y esto es realmente el gran cambio que tenemos que identificar y adecuarnos a él, porque ya no tiene regreso para atrás. Vemos que el mundo a partir de ahora ha generado nuevas condicionantes que afectan el marketing político, afectan la gobernanza, afectan todo. Y es que vemos que incluso
ha cambiado la mentalidad de la gente. Antes todos estábamos muy satisfechos con ser anónimos, no nos generaba ningún conflicto y hoy vemos que hay una necesidad de reconocimiento, una necesidad de exposición. O sea, todos queremos ser influyentes en la comunidad en la que estamos. Todos andamos en busca de un poquito de fama, andamos buscando influir entre nuestros amigos, estamos buscando crear comunidades de seguidores y esto también tiene la otra contraparte de que definitivamente también nos hemos vuelto muy voyeristas, andamos con una necesidad de conocer la vida privada de la gente que nos rodea y este contexto ya de por sí nos habla de que se refleja en una saturación de contenidos en el espacio informativo. Esto debiera llevarnos a entender que definitivamente el cambio ya está aquí. Las campañas de antes no reflejan las expectativas de la gente de hoy, porque hay una nueva mentalidad, una nueva forma de identificar y una nueva forma de comunicarnos entre nosotros. Pero también lo más importante es que esto ha cambiado el modo de ejercer el liderazgo. Aquí podríamos recordar incluso cómo se ejercía antes el poder. El poder lo tenían los que habían logrado negociar, los que habían podido o lo habían recibido, heredado, o sea, pero siempre estaban totalmente separados de la cotidianeidad y de la ciudadanía. Vivían como en el Olimpo, allá donde todo es perfecto. Y esto nos lleva a entender que el manejo de la imagen del líder le permitía tener esa credibilidad, le permitía generar una leyenda alrededor de sí mismo. Sus colaboradores trataban de evitar que se conocieran a todas aquellas facetas negras que pues a final de cuentas están rodeando al acceso al poder. Hoy lo que vemos es que la ciudadanía ha tomado el poder. La ciudadanía, la sociedad hoy es la que define la política porque las redes sociales le han dado esa oportunidad. Y hoy vemos incluso que el control ya lo tiene incluso el ciudadano y si hay alguien vulnerable hoy es quien ejerce poder, es quien está en un cargo público, porque a final de cuentas podríamos decir que está vigilado. Todos están vigilados por millones de dispositivos y esto nos lleva a entender de que la vida privada y la pública se funden. Ahí es donde empiezan a descubrirse el lado oscuro de todas las grandes personalidades públicas y esto los debilita y los vuelve vulnerables incluso ante sus adversarios. Esto es lo que nos debe llevar a entender que hay que hacer una reflexión y un punto y aparte para poder iniciar una nueva forma de ejercer este liderazgo público que hoy la sociedad está demandando. Aquí hemos visto que muchos escándalos han surgido a partir de que la ciudadanía descubre algo que le parece cuestionable y entonces se cae la imagen pública de esta persona. La parte oscura del poder ha quedado evidente. Y cuando decimos la parte oscura es que para llegar al poder muchas veces hay que negociar de forma no muy ética, hay que la gente que llega al poder de modo tradicional ha tenido que aceptar la ayuda de gente no muy recomendable, de una reputación dudosa, se han tenido que hacer negociaciones y todo eso hoy está de modo transparente. Hoy estamos viviendo esta
esta imagen del Big Brother, esta que aparece en la novela 1984. La sociedad se ha convertido en el Big Brother que está vigilando la vida privada y pública de todas las personas que tienen influencia, principalmente la gente que ejerce poder. La gente que ejerce un cargo de gobierno está totalmente vigilada, y esto pues los pone en una posición en la cual terminan siendo vulnerables. Por eso vemos que se ha perdido la credibilidad en los líderes políticos. Y este es el punto central. La crisis tiene que ver con la credibilidad. Y todos recordamos que hasta hace muchos años, o quizá no tantos, hace 20 años todavía, la gente era crédula. La gente, pues, era leal a sus principios, leal a sus valores, creía en las instituciones, creía en la buena fe incluso de los políticos. Y hoy estamos viendo que todo eso se ha perdido, porque se les ha exhibido en las campañas políticas con toda la parte opaca de la llegada al poder. Ahí es donde está el punto central, la credibilidad, que lleva también a una pérdida de confianza. Y esto nos lleva a entender de que la crisis política que hay en muchos países tiene que ver con esta pérdida de credibilidad y de confianza. Aquí entonces surge el tema de la reputación. La reputación hoy es el capital más importante de una persona pública, porque a final de cuentas su reputación es lo que blinda su credibilidad. Y al blindar su credibilidad es la que también está protegiendo la relación de confianza con sus seguidores, la relación de confianza con la sociedad, la relación de confianza con los ciudadanos. Y esto es realmente un punto a considerar, porque estamos viendo el surgimiento de nuevos líderes. Hoy cualquier persona se puede convertir en un auténtico líder, y los medios pues ahí están disponibles. Y para esto tendríamos evidentemente que hacer un repaso de cómo se lograba antes llegar al poder. Siempre era necesario tener el apoyo de un partido político, una estructura que a su vez era la que encumbraba a los grandes políticos, una estructura que permitía llegar a cargos de gobierno, que permitía llegar al poder legislativo y permitía llegar a ejercer influencia política y social. Sin embargo, si recordamos bien, lo que ganaba elecciones generalmente eran los partidos. Hoy vemos cómo ha cambiado esto. Hoy las elecciones las ganan las personas, a veces en contra de la imagen que tiene un partido. Y aquí es donde tenemos que hacer esa gran reflexión que nos lleva a entender de cómo están surgiendo hoy los nuevos líderes, los nuevos liderazgos. Y tenemos un caso simplemente muy cercano. Si vemos por qué llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos sin ningún cargo político previo, pues es por ello. Es porque definitivamente representaba el cambio que no tuvo la sociedad norteamericana, por ejemplo, en el momento en que votó por Barack Obama. Todos querían un cambio, siempre se habló del cambio. Esa campaña lo que propuso fueron cambios. No podemos negar que quizá fue un gran estadista Barack Obama, pero la gente esperaba que llegando al cargo máximo del país, alguien que pertenecía a una minoría racial, pues evidentemente significaría esto un cambio radical de sistema, un cambio radical de ver la política. Y evidentemente pues llegó un gran estadista, pero no se dio el cambio. Y ahí es donde entonces surge que Donald Trump, sin tener ningún cargo previo, no tuvo una alcaldía, no tuvo
pues una diputación o un cargo de representación popular nunca, más bien metido en los negocios, en la televisión, y esto, sin embargo, le permitió ganar una elección. Y esto ha sucedido en muchísimos países. Ahí tenemos el caso de Jimmy Morales en Guatemala, que llegó a la presidencia después de una larga carrera en los medios de comunicación. Se habla que era un gran comediante y podemos dar muchos más ejemplos. Entonces, esto nos lleva al punto central de lo que nos debe preocupar, que hoy estamos viviendo esta transición entre dos mundos, entre dos contextos sociales. Hay un antes y un después. Aquí vemos que el antes y después son las redes sociales. El punto central es que sin darnos cuenta todos vamos dejando una huella digital en la web. Querámoslo o no, simplemente por el hecho de conectarnos a la web, vamos dejando pues nuestras preferencias, nuestros gustos y también a veces intencionalmente vamos subiendo información que luego puede ser comprometedora. Y esto es lo que a final de cuentas nos debe llevar a entender el por qué se han vuelto vulnerables muchos de los políticos tradicionales que hoy vemos, porque hay una huella que deja el pasado, una huella que les está marcando pues su vida y que está dejando una identidad y esto nos lleva a que el mundo es de las nuevas generaciones. Estos que no tienen un pasado que comprometa su reputación y su credibilidad y con ello pues evidentemente se van a hacer fuertes. Ellos hoy tienen la capacidad de tomar una decisión de o llevar una vida ordenada, incuestionable, transparente, tanto en lo público como en lo privado, o pues comprometerse en negociaciones inconvenientes. Esto es el punto central. ¿Cómo debe ser el líder del futuro? Un líder del futuro fuerte, convincente, creíble, confiable, con capacidad para enfrentar conflictos. No debe tener un pasado que tenga una mancha que le pueda representar un cuestionamiento. Recordemos incluso durante la campaña de Donald Trump y Hillary Clinton, cómo, aunque muchos suponíamos que iba a terminar ganando la campaña Hillary Clinton, algo sucedió con sus redes sociales, algo sucedió con sus correos electrónicos, se habla de los hackers, se habla de cómo tuvo un acoso cibernético y esto pues nunca supimos el contenido, pero esto marcó definitivamente las elecciones de los Estados Unidos. Y aquí es muy importante entender el papel del liderazgo. Es que el liderazgo legitima el poder y la autoridad. Recordemos algo fundamental. Hoy en esta democracia, la llegada al poder puede tener varias formas. Una de ellas, pues es la tradicional, la deseable, que es que el voto ciudadano se manifieste y a partir de ese voto alguien llegue a los cargos de gobierno o al poder legislativo. Sin embargo, también puede darse la llegada al poder heredado. El poder se puede heredar, también se puede llegar después de una negociación entre partidos políticos, se puede llegar a partir de ganar un juicio en los tribunales electorales, pero el llegar al poder no es suficiente para gobernar de una forma eficiente y efectiva. Y ahí es donde tenemos que entender que el liderazgo termina legitimando el poder y la autoridad que se deben ejercer. Por ello, por ejemplo, vemos que Nicolás Maduro, habiendo heredado el poder, no ha podido legitimarlo con liderazgo. Y a partir de ahí han venido todos sus graves problemas. Y es que la credibilidad es la esencia del liderazgo. Y hay que reconocerla. La credibilidad del mensaje respalda la credibilidad del emisor. Está respaldada más bien la credibilidad del mensaje en la credibilidad del emisor. Todos recordamos cuando antiguamente de los grandes periodistas
daban una noticia y dependiendo de la credibilidad que tenían, la gente daba por sentado que era verdad. Hoy, en la era de las fake news, todo se pone en cuestionamiento. Incluso aún viendo imágenes, podemos pensar que han sido truqueadas, que han sido manipuladas, y no tiene hoy la sociedad certeza de la veracidad. La única certeza de veracidad de la información es la credibilidad del emisor. Y aquí es donde también, si lo vemos desde las campañas políticas, llegamos al mismo tema, que definitivamente la credibilidad de las promesas de campaña tienen que ver con la credibilidad del candidato. Y es donde tenemos que pensar en la reputación. Hay que trabajar la reputación. ¿Y qué tan importante es el liderazgo? Pues la llave hacia la autoridad y el poder. Y esto nos lleva a entender pues que el liderazgo es fundamental. Veamos aquí rápidamente un vistazo de los atributos del líder. Pues es su fortaleza emocional, es alguien que en los problemas se crece, que no, nunca le veremos derrotado, porque que además asume las responsabilidades y compromisos que otros no quieren tomar. A la gente le gusta vivir en su zona de confort y no tener que tomar decisiones. Por lo tanto, las decisiones las toma quien ejerce el liderazgo y siempre asume también la responsabilidad de que todo salga bien. Si hay un error, tendrá que asumirlo. Y también el líder, algo fundamental para entender es que representa protección. No solamente protección a la integridad física, no solamente protección de la parte evidente, sino también una protección emocional, la protección del futuro, la protección de nuestra tranquilidad. Todo esto lo debe aportar el líder. ¿Y qué capacidades debiese tener? Bueno, empecemos hablándolo. La primera capacidad debe ser la de negociación, porque hoy vemos que nadie recibe lo que merece, sino lo que negocia. Esta frase de Chester L. Carras, este gran experto en negociación, nos dice todo. Si estamos esperando que los méritos se nos reconozcan, no vamos a ganar una campaña. Si estamos esperando que lo que hicimos antes sea reconocido, no vamos a obtener nada, nos vamos a quedar esperando. Hay que negociar y eso es lo que hace un líder. También debe saber comunicar y persuadir. Quien no tiene esta capacidad de mover conciencias no va a lograr de ninguna forma generar seguidores, no va a poder ser convincente. Tiene que desarrollar esta habilidad de comunicar y persuadir. Y debe tener algo muy importante, una misión o causa. Se nos ha olvidado este gran tema del líder. El líder que no tiene una misión o causa es un líder como cualquier otro. Los líderes importantes siempre tienen una misión que incluso se convierte en su alter ego, es su parte importante de su identidad. Todos recordamos a los grandes líderes vinculados a una causa. Lo mismo a Martin Luther King que a Mandela o a Gandhi, a quien sea. Todos traen una causa que es la que les da pues la fortaleza. Y aquí pongo esta arquitectura de liderazgo, que es una causa, hay que tenerla, un grupo al cual se sienta vinculado, la propuesta que viene a ser la parte comunicacional para describir la causa, el plan estratégico para lograr llegar al nivel de influencia y el plan táctico conformado por esas acciones importantes. Y aquí la pregunta clave es, ¿los líderes nacen o se hacen? Y es que realmente todos estamos seguros de que los líderes, hay gente que nace con carisma, que nace con esta capacidad de llamar la atención, de generar empatía. Desde pequeño se nota cuando alguien trae el carisma, pero no todos nacemos con él. Y por lo tanto necesitamos hoy de ciertas experiencias, conocimientos, metodologías para poder convertirnos
en buenos líderes, en líderes efectivos, líderes eficientes, en líderes que generen credibilidad y confianza. Por lo tanto, hay que trabajar en la identidad del líder. Y esto se consigue a partir del posicionamiento. Y esta es una metodología que con este ejemplo queda claro. ¿Por qué si Winston Churchill no pudo ganar la elección al final de la guerra en 1945? En esa elección fue precisamente porque no podríamos decir que la gente no lo quisiera, no podemos decir que no lo respetaran. No, es que definitivamente él traía un posicionamiento, una etiqueta en la frente que decía héroe de guerra. Fue el gran líder que con sus discursos mantuvo el ánimo de los ingleses, pero se requería después de la guerra un constructor que pudiera ayudar a resurgir a Inglaterra. Y ahí él no tenía esas credenciales, a lo mejor tenía las habilidades, pero su imagen, su posicionamiento era de héroe de guerra. Después de que pues logró Clement Attlee ser el primer ministro y ayudar en la reconstrucción, volvió a ganar Churchill en 1951 la campaña. Hay que decirlo también, el posicionamiento no es ni un eslogan, ni un logotipo, no es un trabajo creativo. Este fue creado por Al Ries y Jack Trout hace casi 50 años, este concepto, y quiero decirlo, tuve la satisfacción de fundar la empresa de Jack Trout en 1996, la empresa en México, y después en el año 2001 vendí mis acciones y fundé la empresa de Al Ries. Y puedo decirles que aunque ellos nunca les interesó la política y ellos la crearon para trabajar con las marcas, hoy se ajusta mucho al marketing político. Es que el posicionamiento de la tecnología conductual para inducir percepciones en la mente pública. Y aquí es donde está la clave, las percepciones. Es el más importante concepto que define la identidad de un candidato, de un gobernante, de un personaje público. También tenemos que decir que una imagen que posea riqueza emocional puede ayudar mucho a poder generar esto. Y aquí quisiera tomarle a David Ross, nuestro amigo, que estoy viendo, este gran retratista, pues pláticas que hemos tenido siempre, y como él me decía, es que definitivamente a veces en la antigüedad, para saber si tú tenías tiempo de salir corriendo ante un peligro, ante alguien que se presentaba en un camino y tú estabas vulnerable, o corrías o no, pues era lo que te proyectaba la persona. Y es que la imagen termina siendo muy importante para el posicionamiento y la identidad. El posicionamiento pues surge o de forma espontánea, o sea, aunque no hagamos nada, va a haber un posicionamiento y va a haber una identidad que la va a crear de forma espontánea la sociedad, el electorado, o podemos hacerla planificada, ya sea por nosotros, o si no, la harán nuestros adversarios. En contra, cuando se ha consolidado el posicionamiento como una identidad, pues permanece toda la vida y es difícil sustituirlo. Por eso es tan importante hacerlo una vez bien hecho, porque si no, no hay forma de reconsiderar el camino. Y aquí es donde yo pondría el ejemplo de los grandes actores como Sean Connery, que muchos años llevó el estigma de ser James Bond, o de Harry Potter, el actor Daniel Radcliffe, que le costó mucho trabajo, y siendo un gran actor, quitarse esta imagen. O sea, si para ellos, igual que para John Travolta, le costó quitarse esa imagen, cuando hablamos de política es mucho más difícil. No se crea con ingenio, más bien se descubre dentro de los atributos que proyecta el ADN de la persona. O sea, no se puede crear un posicionamiento que no corresponda en la realidad a lo que realmente es la persona. Debe ser creíble por la colectividad. Podemos tener el mejor posicionamiento, pero si la gente no nos lo cree, no sirve para los efectos del marketing político.
Las campañas negras en realidad, ¿qué son? Pues el reposicionamiento de un adversario a partir de una debilidad, a partir de un error, a partir de algo que no podríamos nosotros pues aceptar. Por eso el posicionamiento es generarnos una identidad a partir de nuestra mayor fortaleza competitiva. Aquí es muy importante decir esto. El posicionamiento no se puede copiar de nadie, porque es un traje a la medida. Y ni se puede importar el posicionamiento que le funcionó a otra persona en otro país. Por eso decían Al Ries y Jack Dow, think globally, act locally, porque tiene que ver el posicionamiento con los valores y con los códigos culturales del lugar. Ahí es donde adquieren significación como parte de la identidad. Genera competitividad también el posicionamiento, y esto es muy importante entenderlo. No es simplemente una imagen, es lo que nos ayuda a competir. Nació en el ámbito de las marcas comerciales para generar diferenciación virtual, pero a su vez podemos decir que en el ámbito político se vuelve fundamental. Los atributos del posicionamiento son que debe ser único, no parecerse al de ningún otro persona, no debe parecerse al de ningún otro en ninguna parte. Nunca segunda partes fueron mejores. Debe generar diferenciación, ese es el punto central del posicionamiento. Un posicionamiento que se parece a los demás no nos sirve, no nos ayuda. Debemos ser únicos. Por eso el liderazgo se sustenta en el posicionamiento y como les digo, es un traje a la medida. Define la identidad que es percibida por la sociedad. Es como la huella digital. Definitivamente es algo tan importante que nos va a acompañar el resto de la vida. Genera el compromiso más importante y definitivo. Por eso tenemos que entender que el posicionamiento es un elemento de identidad que hay que tomarlo con seriedad. Porque, y aquí pues quisiera tomar el ejemplo, y ya voy cerrando mi charla en un minutito. La pregunta, ¿por qué renunció Eliot Spitzer como gobernador de Nueva York en el año 2008? Bueno, simplemente porque le siguieron la huella y lo descubrieron con una prostituta en otro país. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues definitivamente él había construido su imagen, su identidad como un hombre que iba a luchar contra la corrupción, un hombre de valores, un hombre de familia, un hombre que en un contexto donde se necesitaba en Nueva York regresar a los valores, él los representaba. Falló a su compromiso más importante de identidad y con esto definitivamente tuvo que renunciar. En cambio, también hacemos la pregunta, ¿por qué sí le perdonaron a Bill Clinton años atrás su desliz con Mónica Lewinsky? Y aquí es que tenemos que entender algo importante, que definitivamente Bill Clinton no se había posicionado como un hombre de grandes valores. Todos sabían que era bohemio, le gustaba tocar el saxofón, pues que le gustaba mucho las mujeres ajenas, le gustaba la aventura, pero él se había posicionado como un hombre, un político que iba a rescatar la grandeza económica de Estados Unidos, y lo cumplió. Y como verán, salió raspado, regañado, pero a final de cuentas no tuvo que renunciar y sigue siendo hoy un gran líder. Pues con esto concluyo mi charla y aquí están mis datos de contacto. Mil gracias por la invitación a esta cumbre. René, mil gracias a todos los que participaron. David, tú sabes el afecto que te tengo, pero también el gran reconocimiento profesional a tu larguísima trayectoria. Así que muy merecido el homenaje que se te va a hacer en la tarde. Muy buen día y gracias por su atención. Le queremos agradecer muchísimo a Ricardo, realmente impresionante la conferencia dada.